Bueno, la gloria sea para el Señor y estamos, como decía recién, para servir a nuestro Dios y servir a nuestros hermanos, ¿cierto? En lo que podamos ser útiles a través del ministerio de la palabra, que como dijo el apóstol Pablo, tiene poder para sobreedificarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del Nuevo Testamento. Las veces anteriores hemos hablado del Antiguo Testamento, esta vez vamos a hablar del Nuevo Testamento. Y un pasaje que tiene que ver acerca con algunas consecuencias de los pecados no confesados, ¿cierto? Nosotros como creyentes, aunque hemos sido libertados del poder del pecado, dice la Sagrada Escritura, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi gloria al nombre del Señor. Porque desde el momento en que Jesucristo ha venido a vivir en nuestros corazones a través del nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo, de la promesa enviado a nuestros corazones, se le ha quitado el poder, ¿cierto?, a la vieja naturaleza, a esa condición en la cual nosotros nacemos, que nos lleva, que nos inclina hacia el mal, ¿no? Lo que en ciertos círculos se le llama el pecado original, también se le llama la naturaleza pecaminosa, también se le llama la concupiscencia, ¿cierto? Es esta inclinación. Pablo mismo incluso la reconoce en el capítulo 7 a los Romanos, cuando él habla del pecado que mora en mí, es decir, nosotros no podemos decir como cristianos que ya no pecamos, sino que dice el apóstol Juan también, hablando de lo mismo, dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, aunque nosotros hemos sido libertados del poder del pecado, lamentablemente todavía el pecado es una realidad en nosotros, está allí presente. Hace un tiempo pude hacer una predicación que está en internet, que se llama El pecado latente, pero no vigente, es decir, el pecado todavía está anidando en nuestro cuerpo, como dice Romanos capítulo 7, el pecado que mora en mí. Pero sin embargo, gloria al Señor que se le ha quitado el poder, se le ha quitado el señorío y ahora, por la fe en el Hijo de Dios, podemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne que anidan en nosotros. Y en este caso quiero hablar acerca de un matrimonio que fue la primera pareja enjuiciada, ¿cierto?, dentro de la historia de la iglesia. Estamos hablando de Ananías y Zafira, estoy hablando de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, las consecuencias del pecado no confesado. Vamos a ver brevemente, ¿cierto?, acerca de lo que nos habla la palabra del Señor. Dice la Escritura, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Aquí el problema no está, mis hermanos, en que alguien quiere hacer una obra de caridad, un donativo, una ofrenda. Eso se puede hacer y es absolutamente legítimo. Aquí el problema es fingir una, ¿cómo se llamaría esto? Una generosidad que uno no tiene. Es presentarnos delante del Señor con una apariencia, querer engañar, ¿cierto?, y quedar bien. Ese es el problema aquí que hay. Aquí hay un problema básicamente de codicia. Hay una puesta en común de este matrimonio, Ananías y Zafira, simplemente para engañar, simplemente para que los demás hermanos en aquel momento de la congregación dijeran qué bueno que son, qué generosos que son, cuando en realidad aquí había solo un disfraz, había una mascarilla, como decimos en Argentina, había una careta, había una fachada simplemente de piedad, pero la piedad no estaba aquí en este hogar. El nombre Ananías significa literalmente protegido por Dios. Lo que no se esperaba a Ananías es que Dios no iba a proteger sus mentiras, no iba a proteger sus codicias. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros dependemos de Él, cuando nosotros estamos en su voluntad, sin duda contaremos con la protección y con la bendición de Dios. Pero Dios nunca será cómplice de nuestros pecados. Dios nunca será cómplice de nuestros errores, de nuestras maldades. Jamás. Dice la Escritura que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y el nombre Zafira, obviamente,
deriva también una palabra griega de esa perla preciosa, ¿cierto? De esa gema que literalmente significa de gran valor. Entonces, había un gran valor aquí, ¿cierto? Sin duda Dios amaba a estas personas, amaba a estos cristianos, amaba a estos creyentes, amaba a este matrimonio. Ellos eran parte de la iglesia. Sin embargo, como vamos a ver, Dios no consiente, ¿cierto?, con nuestros pecados, pecados no confesados, pecados que están en nuestro corazón, ¿no? Entonces aquí vemos que este matrimonio vende una heredad, vende un terreno, ¿cierto?, un campo, no sabemos exactamente qué propiedad es la que ellos venden, y lo traen a los pies de los apóstoles fingiendo que lo que traen es el total de lo que ellos habían dado simplemente para quedar bien cuando esto no era verdad, ¿no? Y dice aquí algo muy importante, sabiéndolo también su mujer. Qué lamentable es esto, mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en el pecado. Nosotros debemos ponernos de acuerdo, ¿cierto?, en nuestro carácter, tenemos que ponernos de acuerdo doctrinalmente, tenemos que ponernos de acuerdo con los hermanos, pero sin duda, cuando hablamos de ponernos de acuerdo, estamos hablando en cosas que edifican, en cosas que santifican, en cosas que corresponden a la piedad, a la justicia, al temor de Dios, pero nunca ponernos de acuerdo en el pecado. Dice aquí lo lamentable de este matrimonio es que se pusieron de acuerdo en la maldad, se pusieron de acuerdo en el pecado, se pusieron de acuerdo en mentir, se pusieron de acuerdo en la codicia, se pusieron de acuerdo en las cuestiones pecaminosas. Y esto sin duda va a traer serios problemas. Cuando David en su momento, estoy hablando del Antiguo Testamento y me voy a remitir un segundito allí al libro de los Salmos, en el capítulo 32, ¿no? Cuando David, luego de haber pecado, ¿cierto?, de haber encubierto su pecado, él va a pronunciar las siguientes palabras. Dice el versículo 3 del capítulo 32 de los Salmos: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día. Y esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos pecados no confesados. Estas personas no alcanzaron, estoy hablando de Ananías y Zafira, tal vez a recibir todo este proceso. Pero lo vemos nosotros que cuando un creyente, cuando un cristiano persiste en el pecado, lo que va a suceder justamente es este deterioro de su salud. Va a haber un gemir, va a haber una falta del gozo de la salvación, como dice el mismo David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme aquellas cosas que he perdido. Muchos creyentes se van enfermando, muchos creyentes se van decayendo, tanto espiritualmente, físicamente, psíquicamente, emocionalmente. Los creyentes ya no tienen fuerzas, ya no tienen ánimos, viene la debilidad, puede venir también la enfermedad. Y eso es lo que está experimentando David aquí con pecados no confesados. Lo que tendrían que haber hecho este matrimonio es haber confesado su pecado, porque ambos, vamos a ver, que tuvieron la oportunidad de reconocer justamente sus errores. Fíjense que el castigo de Dios sobre sus hijos, porque aquí estamos hablando de creyentes, sobre usted, sobre mí, no es inmediato. No es que Dios inmediatamente, cuando nosotros nos equivocamos o pecamos, Él va a actuar en vara y en disciplina con nosotros. Vemos lo que dice en el versículo 3, volviendo a Hechos 5, lo que Pedro dice. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Entonces hay toda un hablar, hay un diálogo aquí, hay un momento en el cual ellos podían haber reflexionado. Aquí se ve que obviamente primero viene uno y después el otro. Y Dios va a tratar individualmente con cada uno. Aunque ellos se habían puesto de acuerdo en el pecado, Dios los va a tratar individualmente. Dios los va a tratar de hacer reflexionar. Miren, en este tiempo, cuando nosotros como creyentes pecamos, y debemos admitir que pecamos, aunque aborrecemos el pecado, aunque el pecado no es nuestro Señor, aunque el pecado no es nuestro gobernante, sin embargo, mis hermanos, pecamos y no podemos nosotros negarlo. El apóstol Pablo lo reconoce. Dice, el pecado que mora en mí, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Hay una ley en mis miembros que me conduce hacia el pecado.
Es decir, que si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos vamos apartando de la oración, nos vamos apartando de la palabra, nos vamos apartando de los hermanos, de congregarnos, de rendir nuestro corazón, porque, a ver, podemos estar leyendo la Biblia y seguir siendo hipócritas, podemos estar orando y seguir siendo hipócritas, podemos estar yendo a congregarnos y poder seguir siendo hipócritas a la vez. Lo que necesitamos es quebrantar nuestro corazón, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Entonces no se trata simplemente de la actividad cristiana, que en principio es buena, sino de hacer todo con un corazón quebrantado, hacer todo con un corazón en el temor de Dios, como dice el apóstol Pedro: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No hay otra manera de venir a la palabra, no hay otra manera de ir a la oración, no hay otra manera de ir a congregarnos, sino que es con temor y temblor delante del Señor. Esa es la manera correcta. Insisto, podemos tener actividades cristianas muy buenas en principio, pero sin embargo estarlas haciendo con un corazón vanidoso, con un corazón lleno de soberbia, de orgullo, de mentira, engañándonos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra cosechará. Y aquí nosotros vemos la cosecha que este matrimonio va a tener, la cosecha que ellos van a lograr para sus propias vidas. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Qué paradójico es esto. Yo cuando leía estas palabras, de hecho estos días, en realidad el Señor me despertó en la noche, eran como aquí en Argentina como las 4:30, 5 de la mañana, y el Señor me despertó con este pasaje en mi mente y en mi corazón. Mi espíritu, como dice la palabra del Señor, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Mi espíritu estaba meditando mientras mi cuerpo dormía. Mi espíritu, movido y motivado por el Espíritu de Dios, estaba meditando en esta palabra. Y yo me desperté pensando en esto. ¿Cómo puede ser que un creyente como Ananías, porque Ananías se había convertido? Esto es Hechos de los Apóstoles capítulo 5. En el capítulo 2 nació la iglesia. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se convirtieron como 3,000 personas. Después se van a convertir como 5,000. Ananías era un verdadero creyente. Ananías era un hombre que sin duda se había manifestado el Espíritu de Dios sobre su vida, llenándolo. Se había manifestado el Espíritu de Dios con el don de lenguas, como dice que todos fueron llenos del Espíritu y hablaban en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Sin embargo, fíjense el tremendo contraste que a mí me despertó esta palabra. Me despertó del sueño a las 4:30, 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque aquí dice algo muy importante que no podemos pasar por alto. Pedro le pregunta a Ananías, un hombre que sin duda había hablado en lenguas, un hombre que sin duda se había convertido, un hombre que estaba experimentando aquella iglesia primera, aquella iglesia que nosotros anhelamos o añoramos, o algunos por lo menos. No es mi caso. No es mi caso, porque la mejor iglesia está por venir, la que va a estar en los cielos, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la mejor iglesia, la iglesia por venir. Pero muchos ven en esta iglesia como la iglesia ideal. Sin embargo, observemos este detalle. Acababan de ser llenos del Espíritu, acababan de ser bautizados por el Espíritu, habían hablado en lenguas, Dios se había manifestado poderosamente. Sin embargo, Pedro le pregunta a este creyente y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué, Ananías? ¿Por qué? ¿Por qué, Ananías? Se había sido lleno del Espíritu, se había sido lleno del Señor. ¿Por qué ahora como creyente se está lleno? ¿O dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y busqué la palabra en el idioma griego. Yo digo, no será una interpretación errónea mía, y no lo es. Busqué la palabra aquí griega que se utiliza para ¿por qué llenó? La palabra llenó, en este caso Satanás, es la palabra pleró. Es la misma que se utiliza en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, pleró, en este caso del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Qué paradójico, qué chocante me resultó este pasaje. Nunca lo había visto de esta manera, insisto.
Estos días el Señor me despertó con esta palabra en mi corazón. ¿Por qué hay creyentes? ¿Por qué podemos un día estar buscando de las cosas del Señor y al día siguiente estar permitiendo que Satanás gobierne y controle nuestro corazón? Fíjese el contraste que hay en la llenura del Espíritu. Pablo le dice a los efesios, así como el vino llena, domina, controla a los ebrios, así también el Espíritu Santo debe llenarlos, controlarlos, dominarlos a ustedes, es decir, a nosotros. Así como una sustancia tóxica, una droga, un alcohol, lo que fuere, domina un cuerpo, a un ser humano y lo controla, lo domina absolutamente, así el Espíritu Santo debe dominar y controlar nuestras vidas. Ese es el ideal para la vida cristiana. Ese es el ideal para que nosotros caminemos. Pero sin embargo, esta persona que hace unos días seguramente, o un tiempo atrás, unos meses atrás, había sido lleno del Espíritu, había sido lleno de la presencia del Señor, hoy lo vemos en esta condición lamentable. Y Pedro le pregunta, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, nos llena, dice la palabra del Señor, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la llenura del Espíritu. Pero la llenura de la carne, la llenura que propone Satanás, es cualquier clase de maldad y corrupción, en este caso la codicia. La codicia, la infracción al 10º mandamiento tomó poder, tomó autoridad, tomó lugar en este corazón. Yo no estoy diciendo, yo no soy de los que creen que un cristiano puede ser poseído por un espíritu maligno. Acá no dice que Satanás lo poseyó, no. Acá nos dice que Ananías se endemonió, no. No es lo que dice la Escritura. Acá lo que está diciendo es que él se llenó de aquello que Satanás produce y no lo que el Espíritu Santo produce. Acá lo que el texto está diciendo es que conscientemente Ananías permitió en su vida que la carnalidad, la mundanalidad y todo lo que Satanás propone a través del fruto de la carne le controlaran y le dominaran. Qué perplejo que me deja este pasaje, ¿no? Qué realmente difícil de digerir es este pasaje. Mis hermanos, cuando nosotros nos descuidamos de las cosas espirituales, cuando nosotros no estamos atendiendo a las cosas espirituales, miren, de algo nos estamos llenando. Cuando no estamos siendo llenados del Espíritu, cuando no estamos siendo llenados del carácter de Cristo. Y cuando yo hablo de llenura del Espíritu, no hablo de la gente que corre alocadamente en las iglesias, que grita, que tira las bancas y que hace escándalos. No, porque la llenura del Espíritu es control y nuestros cultos deben ser bajo el control del Espíritu. Porque Dios no es Dios de confusión, bendito sea el nombre del Señor, sino de orden, dice la Escritura. Por lo tanto, aquellas personas que hacen escándalos en los cultos no están llenas del Espíritu Santo de ninguna manera, porque, insisto, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y en orden, bajo la guía del Espíritu Santo, a través de su palabra deben ser nuestros cultos. Pero cuando no es el Espíritu Santo el que está llenando nuestras vidas, de algo nos estamos llenando. Ananías y Zafira dejaron que la codicia los llenara, fruto de la carne. Nosotros podemos estar dejándonos llenar, tal vez no nos damos cuenta, pero nos dejamos llenar también de la misma codicia. Hoy hay un evangelio falso que se predica, que es el evangelio de la prosperidad, donde lo único que se le está enseñando a los cristianos, a los hermanos en Cristo, es a ser codiciosos. Es donde estos hermanos están codiciando los bienes materiales del vecino, de aquel otro, de aquel ministerio, de aquí que allá, de la iglesia grande, de los 4.000 miembros del estadio, de cuánta cosa, y lo único que estamos haciendo es dejar que nuestro corazón se llene de codicia, se llene de avaricia. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo que aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, de donde vienen tantas cosas dañinas. Y dice también el apóstol allí, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Estas personas dejaron que la codicia, un fruto de la carne, inspirado, manejado y gobernado y dirigido por Satanás, llenara su mente y llenara su corazón. No dejemos
No dejemos que estas cosas, influenciadas por el mundo y por el diablo, llenen nuestros corazones. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de llenura del Espíritu, insisto, no hablamos de manifestaciones místicas y de gente que echa espuma por la boca, ni de gente que hace escándalo y que grita y que gruñen como animales en las iglesias, en los cultos, y que se ríen desenfrenadamente sin control. No estamos hablando de eso. Porque el fruto del Espíritu, lo vuelvo a repetir, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que se oponga. Porque son frutos apacibles de justicia, son frutos que reflejan el carácter de Cristo. En algún momento Ananías fue lleno del Espíritu. En algún momento Ananías se encontró, tal vez, yo no lo sé si estaba en los 120 originales, no lo sé. Tal vez fue dentro de los 3.000 que se convirtieron, yo no lo sé. Pero en algún momento, dice la Escritura, todas estas personas fueron llenas del Espíritu. Fueron bautizadas por el Espíritu Santo. Estas personas fueron aquellas almas en las cuales descendió el Espíritu Santo con poder y fueron los que le dieron inicio a lo que hoy conocemos como la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Sin embargo, al tiempo lo vemos a Ananías permitiendo que Satanás llenara su corazón y lo llenara de codicia. Otro tal vez no lo están llenando de codicia, pero lo están llenando de celos. Lo están llenando de falta de perdón. Lo están llenando de hipocresía, lo están llenando de mentira, lo están llenando de engaño, lo están llenando de una apariencia de piedad, donde vamos a nuestros cultos y tenemos una fachada de ser buenos cristianos, pero fuera de nuestros cultos hay una vida que no se condice con lo que nosotros queremos mostrar. Y esto es lo que Satanás estaba haciendo en este corazón. La caída de Ananías y la caída de Zafira no comenzó en un día, esto fue un tema de arrastre. No es que se le ocurrió simplemente un día, esto ya venía en su corazón, porque de estas cosas se estaban alimentando, de estas cosas se estaban llenando en sus corazones. Y la pregunta es aquí, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y dice aquí, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba para ti, y vendida no estaba en tu poder. Y fíjese aquí la pregunta interesante en el versículo 4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Primero dice que Satanás lo llenó. Plenitud, control, dominio. Pero dice en el versículo 4 que Ananías lo permitió. A nosotros los creyentes el pecado no nos puede dominar, Satanás no nos puede dominar, a no ser que nosotros voluntariamente nos ofrezcamos en sus sucias garras. Nosotros que somos los llamados a santidad, podemos ofrecernos para el pecado. David era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Sin embargo, él un día, en vez de estar en el ejército, en vez de estar en las batallas del Señor, en vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, se quedó flojeando, permítame decirlo así como dicen en Chile, se quedó flojeando, acostado hasta las 12 del mediodía, mientras sus soldados estaban luchando las batallas que él debía estar presente. Él, sin embargo, estaba durmiendo, estaba disfrutando de los placeres temporales del pecado, de la pereza, de la ociosidad. Usted sabe que este es uno de los problemas de la caída y de la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo dice allí en el libro del profeta Ezequiel, si yo mal no recuerdo en este momento. Dice que la abundancia de paz y la ociosidad fueron los pecados que condujeron a Sodoma y Gomorra a su condición final, en la cual ellos fueron destruidos como ciudades. Pero dice allí la abundancia de pan y la ociosidad. ¿Cuántos creyentes en este tiempo Dios le ha dado abundancia de pan y están ociosos? David tenía abundancia de pan, David estaba ocioso, David estaba levantándose al mediodía y al mediodía se ponía a mirar las cosas que no tenía que mirar. No fue de un momento para otro. No puede David decir, bueno, es que simplemente Satanás me tentó. No puede Ananías decir como creyente, bueno, es que el diablo me tentó. Primero, Satanás es el tentador. No le echemos la culpa al diablo por hacer su trabajo. El trabajo de Satanás es tentar. Por lo tanto, él está haciendo el trabajo que tiene. Hagamos nosotros el nuestro. Obvio que Satanás lo tentó.
Pero dice aquí la Escritura, Ananías no fue obligado. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, Satanás le ofreció estas cosas, le ofreció la codicia, a otro le ofrece los celos, la contienda, la vanagloria, le ofrece distintas clases, o nos ofrece a cada uno de nosotros los creyentes distintas cosas, pero somos nosotros los que tomamos ese bocadillo de maldad. Así como la serpiente también allí en el huerto del Edén le ofreció a Eva, no le obligó, no le abrió la boca a Eva, no le abrió la boca a Adán allí luchando con él en el suelo hasta que él mordiera el fruto prohibido. No, él se los ofreció. Y cuando David estaba en esa situación de ociosidad, mirando lo que no tenía que mirar, cayó en pecado. Después de haber caído en pecado, él no confiesa su pecado, porque ¿quién quiere admitir que se ha equivocado? ¿Quién quiere admitirlo? ¿A quién le resulta sencillo admitir? Sin embargo, aquí en el versículo 3 del Salmo 32 dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Comencé a sentirme mal, a sentirme decaído, a sentirme enfermo. Es la condición lamentable de hoy de muchos cristianos, de muchos creyentes que le han dado lugar o que le están dando lugar al maligno. En vez de ser llenos del Espíritu, están permitiendo que Satanás esté llenando su corazón de cosas que no edifican. Y dice aquí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Oh, mis hermanos, comienza la enfermedad, comienza la dolencia, comienza la pérdida del gozo, ya hay apatía, no hay deseo de ir al culto, no hay deseo de orar, no hay deseo de leer la palabra, no hay deseo de congregarnos, no hay deseo de nada. Comienza la debilidad, la enfermedad, los ataques físicos, mentales, comienza el insomnio. Dice David, yo ya no podía dormir. ¿Sabe cuál es el problema? Es el pecado no confesado. Y mis hermanos, todos pecamos de alguna manera u otra. Vuelvo a reiterar lo que ya dijimos, lo que dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Cuando nosotros, mis hermanos, nos hemos equivocado, seamos miembros de una iglesia comunes y corrientes, seamos pastores, líderes encargados, sea quien sea, donde esté en la música, esté como portero, esté en el coro, esté en el medio del culto, no importa cuál es el lugar que ocupamos. Cuando nosotros fallamos, debemos venir delante del Señor y reconocer que hemos fallado, que hemos equivocado, porque si no lo hacemos, va a comenzar un proceso en nuestras vidas en que Dios va a permitir que la debilidad, aún la enfermedad y en casos más graves, aún la muerte llegue prematuramente a nuestras vidas, como es el caso de Ananías y Zafira. Dice el salmista en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es que este es el camino, esta es la forma, esta es la manera cuando nosotros cerramos el camino, cuando nosotros nos equivocamos. Esta es la manera que tenemos para poder enmendar, para poder ser restaurados, para poder ser levantados, para poder ser sanados, para volvernos al gozo de la salvación. Hablaba con unos hermanos hoy en una clase que teníamos, una clase bíblica, y les decía, cuando el creyente peca no está perdiendo su salvación, está perdiendo la comunión, y al perder la comunión se pierde el gozo, se pierde la alegría, se pierde la alabanza, ya no hay cántico, no hay fuerzas, hay debilidad, hay insomnio, hay falta de descanso para nuestras vidas, hay preocupaciones. Pueden venir, como decíamos recién, enfermedades y aún puede Dios determinar por la falta de arrepentimiento el corte prematuro de algunos cristianos. Ahora vamos a ver algún caso, algún ejemplo. Cuando David hace esto, versículo 6 del Salmo 32, por esto orará a ti en todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué tremendo. Cuando el salmista puede reconocer que se ha equivocado es cuando es restaurado. Vemos en el caso aquí de Ananías y Zafira, volviendo a Hechos capítulo 5. Pedro le pregunta,
¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás, por supuesto que nos va a ofrecer cosas que no son agradables a Dios. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Esperar que nos invite a ir al culto? ¿Esperar que nos invite a orar? No, él nos va a ofrecer, por supuesto, todo lo pecaminoso, desde luego. Pero aquí el tema es que nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones y él nos da poder sobre el pecado. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ananías tenía el poder, tenía la capacidad, como dice la Escritura, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Cuando la codicia, estas cosas estaban aflorando en el corazón allí de Ananías, él tenía que resistirla. Como dice Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. También dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, el cual no dejará que seáis tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Es decir, Dios sabe hasta qué punto nosotros podemos resistir. Por eso las cosas que vienen en contra nuestra, Dios nos ha dado el poder de resistirlas y de vencerlas. Juan le dice a sus oyentes, jóvenes, os alabo porque vuestra fe ha vencido al maligno. Gloria al nombre del Señor, que en Jesucristo tenemos victoria sobre el pecado. Gloria al Señor, que en Jesucristo tenemos el poder para vencer al mal, y ese poder está en nosotros, se llama Espíritu Santo de la promesa. Él nos ha dado el poder, como dice Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al nombre del Señor. Él nos ha dado el poder de resistir la tentación, de resistir los embates del maligno. Como dijo el Señor allí a los discípulos la noche que fue entregado, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Gloria al nombre del Señor, que tenemos quien ora por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Desde los cielos tenemos quien interceda por nosotros, vive para siempre para interceder por ellos. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el cielo hay uno que ora por nosotros para que nuestra fe no falte, para que podamos resistir, para que podamos vencer. Y desde nuestros corazones, que es templo del Espíritu Santo, allí está el glorioso Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, el cual clama, intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos da el poder para poder vencer los embates del enemigo. Ananías sucumbió ante estas tentaciones y dice Pedro aquí, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás no te puede obligar, no te puede obligar. Cuando nosotros los creyentes, mis amados hermanos, pecamos, es porque le estamos dando lugar al maligno. Es porque le estamos dando lugar al rencor, a la codicia, al odio, a la falta de perdón, a la vanagloria, a la soberbia, a la violencia, a la altivez. Le estamos dando lugar a los celos, le estamos dando lugar al rencor, le estamos dando lugar para que todas estas cosas llenen nuestro corazón. En vez de ser llenos del Espíritu Santo, hay creyentes que terminan siendo llenos del diablo, llenos del maligno. Dejaron que todas esas cosas inundaran su corazón, les trajeran amargura, se llenaran de contienda, se llenaran de celos ministeriales, se llenaran de vicios. Y el Señor va a comenzar un proceso allí. No va a cortar de una, pero el Señor va a comenzar un proceso de amonestación, un proceso también en donde Dios muchas veces permite la enfermedad, permite la debilidad y aún la muerte. Acompáñeme un segundito a la carta primera a los Corintios, en el capítulo 11. Allí nos habla de los hermanos corintios, que ellos estaban tomando la cena de una manera totalmente errónea. Estaban totalmente equivocados y alejados de lo que Dios esperaba de ellos. Y mire lo que dice la palabra del Señor, primera de Corintios capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Escucha el versículo 30 porque es tremendo. Por lo cual, es decir, por comer y beber indignamente el cuerpo del Señor, es decir, por tomar la cena de una manera incorrecta,
Dice, por lo cual, por eso mismo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí tenemos el proceso que Dios va a aplicar a nuestras vidas y a nuestros corazones cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Dios va a permitir en algún momento, luego de amonestar a nuestras vidas, que venga la enfermedad. Hay creyentes que están enfermos porque ellos saben que están haciendo las cosas mal. Podemos ir y orar por ellos. Podemos ponernos de acuerdo muchos pastores, podemos pedir la oración en la radio, podemos pedir la oración en la iglesia, podemos pedir que nos unjan con aceite del huerto de Getsemaní. Yo le tengo una mala noticia: si es por problema de pecado no confesado, no pasará nada, porque es la mano del Señor en contra de una persona. Y cuando Dios pone su mano, nadie la levanta. No hay manera, no hay forma de torcer del brazo a nuestro Dios. Cuando Dios pone su mano de bendición, no hay hechicería, no hay brujería, no hay diablo que pueda maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero cuando Dios pone su mano en contra de uno de sus hijos que está caminando de una manera inadecuada, que está haciendo las cosas que no debe, que está permitiendo que Satanás llene su corazón de cosas incorrectas, Dios puede poner su mano. Y esto es lo que le pasó a muchos corintios, dice la palabra del Señor, por lo cual, por hacer las cosas como no deben, hay muchos enfermos. Y hay enfermedades. Yo no estoy diciendo que toda enfermedad es producto de esto, pero estoy sí diciendo que hay algunas enfermedades que son producto de nuestras malas conductas, y es la mano de Dios en contra de sus hijos. Podremos pedir oración, como dice Santiago, llame a los ancianos, oren por él, únjale con aceite, pero mientras no confiesen sus ofensas, sus pecados unos a otros, no serán sanados. Eso es lo que dice Santiago. Debemos orar, por supuesto, debemos orar. ¿Podemos ungir hasta con aceite? Sí, podemos hacerlo, pero si no hay una confesión, no va a haber sanidad. Eso es lo que está diciendo Santiago en su carta en el capítulo 5. Y esto es lo que está pasando aquí con estos hermanos corintios. No hay sanidad, mis hermanos, cuando nosotros estamos siendo amonestados por el Señor a abandonar algún pecado, a cambiar alguna actitud, a algo que el Señor viene amonestando en nuestras vidas. Mire, cada uno que está en una situación de enfermedad o de debilidad sabe por qué está en esa situación. Tal vez yo no lo sepa, necesitaría el discernimiento del Espíritu Santo o el don de discernimiento, pero cada creyente sabe en lo que Dios le está amonestando, porque el Espíritu Santo vive en él y le amonesta para que se vuelva al Señor. Y dice Pablo aquí, por esta razón hay muchos enfermos entre ustedes. Habían hermanos corintios que estaban enfermos simplemente porque estaban haciendo las cosas mal. No es el caso de todos, por supuesto. Habían otros hermanos corintios que estaban en debilidad, estar débil, estar sin ganas, sin fuerzas, desganado, en un estado semidepresivo. El hermano ya no quiere asistir a los cultos, el hermano ya está apático, el hermano ya no tiene interés por la palabra, no tiene interés por la oración, no tiene interés por escuchar el mensaje, no tiene interés por congregarse, ya no tiene interés, ya está totalmente en debilidad. ¿Por qué pasa esto? Otra vez es lo que dice Pablo, por estas cosas, por hacer las cosas mal. Ananías permitió que Satanás llenara su corazón. Satanás no lo obligó, Satanás le ofreció. Y él voluntariamente cedió ante las tentaciones, porque al igual que en Ananías y en usted y en mí, el Espíritu Santo vive y él nos da poder para poder vencer el pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo último, la disciplina más severa de Dios, y vamos a volver a Hechos 5, dice Pablo, y muchos duermen. Y eso de dormir, por supuesto, tenemos que tomarlo entre comillas, porque significa morir. Es decir, Dios tuvo que aplicar con algunos hermanos de Corintio la disciplina más severa, que es quitarles la vida. Directamente les quitó la vida. Y es el caso que tenemos aquí con Ananías y Zafira. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Se da cuenta? Dios puede quitarle la vida a uno de sus hijos que persista en el pecado. Dios puede hacerlo. Puede permitir primero la enfermedad, segundo la debilidad, tercero le quita la vida.
Muchos duermen, dijo Pablo allí a los hermanos corintios. Y este Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró. Se murió. ¿Y qué pasó? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Porque Dios no quiere en realidad estas cosas. Dios quiere que temamos. Por eso dice su palabra: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios no está jugando a la salvación. Dios no está jugando a la santidad. Dios no está jugando a la obediencia con nosotros. No. Esto es serio. El camino del Señor es en serio. Claro que nos equivocamos, pero tenemos que tener esa conciencia dócil y sencilla, blanda, sumisa, de poder reconocer nuestros errores y nuestros pecados, confesarlos delante del Señor. Versículo 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Fíjese lo que pasó, versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, hubo tiempo para Safira, para reflexionar. 3 horas eran más que suficiente para que ella pensara, razonara, para que ella meditara. El Espíritu Santo sin duda en ese tiempo le siguió amonestando, hablando a su corazón. Safira también estaba dentro de los que habían sido llenos del Espíritu, de los que habían hablado en lenguas, de los que habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Estaba también dentro de ese grupo. Sin embargo, versículos anteriores, dijo, sabiéndolo también su mujer. Ella era cómplice, se hizo cómplice de la mentira, se hizo cómplice de estas cosas. Qué distinto fue el caso de Abigail, ¿no? Allí en el Antiguo Testamento. Cuando David manda allí a la hacienda, al campo de Nabal, danos algún corderito, algún animalito, ahora que te ha ido bien, que tienes muchos animales, aquí para mis hombres, para mis soldados. Cuando venían los madianitas, nosotros te defendimos, protegimos tu propiedad, te guardamos. Ahora que Dios te ha bendecido, podrías compartir con nosotros un cabrito, aunque sea para nosotros comer. Esos hombres estaban realmente angustiados, David y sus hombres, mientras huían del rey Saúl. Y Nabal, que literalmente ese nombre en hebreo significa necio. Nabal significa necio en hebreo. Dijo, ¿quién es David? ¿Qué tengo que ver yo con David? Pero allí su mujer Abigail no consintió, no fue como Safira, que se puso de acuerdo en la maldad. Dice que Abigail usó de sabiduría y fue y habló a David y se humilló y le preparó unos panes, unas masas, algún cabrito y lo que David necesitaba. Y así David fue impedido de arrasar con toda la propiedad y con todos los bienes de Nabal. Abigail usó de sabiduría. No consintió con el pecado, no se puso de acuerdo en el pecado. Tenemos que ponernos de acuerdo en otras cosas, pero jamás en el pecado. Y dice dice la palabra de Dios acerca de esta mujer, aquí en el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, esta Safira, que debía ser una joya preciosa, debía ser de gran valor, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Se da cuenta? ¿Por qué se puso de acuerdo en esto? No debemos dar lugar a estas cosas, no demos lugar a la codicia, no demos lugar a las cosas pecaminosas. Si otros están haciendo algo malo, no nos sumemos, no consintamos, como dice el libro de los Proverbios. Si los pecadores te invitaren a hacer algo malo, no consientas, no vayas con ellos. Y esto es lo que debía entender aquí Safira, no vayas con ellos, aunque sea su esposo, estaba haciendo algo malo. No consientas, no seas parte de todo eso. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. El mismo trágico resultado, por pecados no confesados, por consentir con las cosas que no hay que consentir. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11 y terminamos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Mire, en el versículo 5 dice, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pero ahora dice algo distinto. Y vino gran temor sobre toda la iglesia.
y sobre todo los que oyeron estas cosas. El temor fue para todos, porque así en ese temor hemos de vivir delante del Señor. Sin duda, mis hermanos, nos equivocaremos. Sin duda cometeremos errores. Usted, yo, pecaremos, lamentablemente, aunque no queremos. Aunque aborrecemos el pecado, aunque amamos la santidad, la justicia, haremos cosas inadecuadas. Pero nunca jamás dejemos que esas cosas aniden en nuestro corazón, ni que Satanás llene nuestro corazón. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo, manifestando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, te alabamos. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra de exhortación, de ánimo, Señor amado, y de advertencia también, para que tengamos, Señor, ante nuestros errores un corazón humillado, contrito, un corazón dispuesto a arrepentirse cuando somos amonestados por el Espíritu de Dios, cuando nos equivocamos, cuando, Señor amado, hacemos o tenemos actitudes que no corresponden a una vida piadosa, cuando dejamos que nuestro corazón se vaya cargando de glotonerías, como dice tu palabra, se van cargando de raíces de amargura por las cuales otros son contaminados, personas amargadas en medio de la congregación, personas con celos, personas con rencores, personas que no perdonan, personas que tienen resentimientos en su corazón, personas codiciosas. Señor, quita todas esas cosas del medio de tu pueblo, quítalas del medio de nuestro corazón, del medio de nuestras vidas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres, y aún tu pueblo, Señor amado, es limpiado y es purificado de todas estas cosas. Dice tu palabra que el juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios. Señor, límpianos, Señor, purifícanos, Señor, santifícanos, Señor, lávanos más y más. Señor amado, que estas cosas no estén en nuestro corazón, sino por el contrario, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos, controlados, dominados, guiados por el Espíritu de Dios a toda verdad, a toda justicia, manifestando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Bendice a mi pastor Jorge, bendice a los hermanos que están oyendo, que están escuchando. Si alguno se ha sentido amonestado en esta hora, Señor amado, por tu palabra, pueda tener el corazón lo suficientemente dócil como para recapacitar y decir: Señor, límpiame, perdóname. Si alguno no está pudiendo dormir, aunque son creyentes, si está sintiendo, Señor, la enfermedad sobre sus vidas y sin embargo saben que el Espíritu Santo les viene amonestando sobre algunas cuestiones, Padre, que puedan volverse a ti en esta hora, para ser sanados, para ser restaurados, para ser fortalecidos, para recuperar el gozo de la salvación, para recuperar la comunión perdida, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos y agradecemos tus misericordias. Por eso tú nos hablas a tiempo, Señor amado, en este momento. Te alabamos y te bendecimos. A ti la gloria y la honra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.